Bueno, ya que estamos casi todos, vamos a continuar. La última parte que nos hacía ahí. Mucha, póngale silencia su micrófono, por favor. O sea, si no hagan porque están enviando un montón de sonidos todos. Perdón. Si tienen alguna duda a medio camino, por favor, pregunten, interrumpan, ¿sí? O sea, porque el objetivo es que en ese ratito que se está resolviendo alguna parte del problema, pues no haya ninguna duda, ¿sí? Bueno, entonces, continuemos. La otra parte es determinar cuál es la diferencia de potencial entre A y B. Sí, esto también lo pueden encontrar como la diferencia potencial entre A y B. Entonces, entre esto hay una disputa enorme entre cómo se lee esa nomenclatura. Entonces, ustedes en los videos de izquierdo vieron que la diferencia de potencial entre A y B, o el voltaje entre A y B, es como decir el voltaje de A menos el voltaje de B. Pero otros libros, otra literatura, otros profesores dicen esto, que la diferencia entre potencial entre A y B es como decir potencial al final, que sería B, menos potencial al inicio, que sería potencial en A. Entonces, es complicado porque puede ser voltaje de B menos voltaje de A, dependiendo de cómo, cómo se interprete. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir las reglas que vieron ustedes en el video de izquierdo y vamos a tomar esta nomenclatura o esta convención en la que el voltaje AB es voltaje A menos voltaje B. Personalmente no me gusta así por la razón que es más intuitivo inicial A y final B, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, lo importante es que la diferencia potencial entre A y B va a depender no de la trayectoria, sino del potencial en cada punto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar de nuevo el circuito en ese pedazo. Vamos a dibujar aquí el punto A y vamos a ver que aquí está la resistencia de 33, está la fuente de 12, 68 ohmios, 12 voltios, 33 ohmios. Este es el punto B. Entonces, nos podemos venir por esa trayectoria o nos podemos venir por esta otra trayectoria. 220 ohmios. Y 100 ohmios. Entonces, incluso si nosotros quisiéramos, nos podríamos ir por la trayectoria más larga, que es pasando por la fuente de 9 voltios y la resistencia de 120 y de 330 ohmios, y caer otra vez a la fuente de 12 y 68. Entonces, lo importante aquí es encontrar la diferencia de potencial entre A y B. Lo voy a hacer de estas dos formas, porque son las trayectorias más cortas. Vamos a empezar por acá.
por la que voy a marcar ahorita en azul. Nos vamos a ir por acá hasta llegar hasta acá. Entonces, ahora que ya sabemos los signos de las corrientes, vamos a dibujar adecuadamente las corrientes, ¿sí? Porque ahora ya sabemos en qué dirección va cada uno. Voy a utilizar otros colores. Vamos a usar I1, verde claro, e I2 en café. Entonces, la corriente 2 sabíamos que va en la dirección opuesta a la que la habíamos planteado originalmente. Entonces, I2 viene por acá. ¿Sí? I2 viene por acá. También va a venir por acá cuando hagamos la otra trayectoria. E I1 viene en esta dirección. Entonces, lo que hacemos es plantear el voltaje AB. El voltaje AB o la diferencia potencial AB es voltaje A menos voltaje B. Entonces empezamos en este punto A. Decimos voltaje A y venimos en la trayectoria. Nosotros vemos que la corriente 1 causa una caída de potencial en la resistencia de 33 ohms. Entonces, como es un ejercicio inicial, digamos así, lo voy a colocar de nuevo los signos. Aquí hay menos, aquí hay menos, aquí hay menos. Debido a la corriente 1, aquí hay un menos y aquí hay un menos. Aquí hay un más, aquí hay un más, más y más. ¿Tienen alguna duda de cómo coloqué los signos para la corriente 1? Es lo mismo que hice antes. Va. Ahora vamos a hacerlo para la corriente 2. Para la corriente 2, las fuentes siempre predominan, eso no hay problema. Pero si se dan cuenta ahora la corriente 2 viene al revés. Entonces entra acá la corriente 2. Entra acá. Entra acá. Y entra acá. Y por ende, sale aquí. Esta fuente negativa. En ese punto, sale por acá la corriente 2 y corriente 2. Ya que tenemos bien marcados los puntos para que no se nos confundan, vamos a decir potencial A. Venimos y pasamos y atravesamos la resistencia. Al llegar al otro punto de la resistencia, vemos que hay una caída de potencial debido a la resistencia 1 y la corriente 1. Entonces nos queda menos la corriente 1 por la resistencia de 33 ohms, perdón, le dije resistencia 1, pero resistencia de 33 ohms. Y hay una subida de potencial debido a la corriente 2, más y 2 por 33 ohms. Estamos haciendo prácticamente lo mismo que habíamos hecho antes, solo que no vamos a hacer una trayectoria cerrada, sino que vamos a hacer la trayectoria que nos interesa. Pero la corriente 2 no pasa por ahí. Ay, perdón. Es cierto, tienen toda la razón. Uy, gracias. Sí, es que estaba pensando en otra malla interna. Tienen toda la razón. Muchas gracias. Ahí está, gracias, sí. Y esta cosa de acá no pasa por aquí, entonces aquí no hay signo. Cierto, muchas gracias. Perdón. Es cierto, ya me había confundido. Gracias. Entonces, ahora seguimos la trayectoria. Hay una caída debido a la corriente 1, ahora sí. Y al salir de acá hay una subida de potencial de 12 voltios. Y esta subida de potencial no importan las corrientes y ahora sí interactúan la corriente 1 y la corriente 2. Y nos quedaría una caída de potencial en la corriente 1, que nos queda menos y 1 por la resistencia 68 ohms. Y al salir de la resistencia, cuando vamos en esa dirección, la corriente 2 genera un signo positivo, más y 2. Ojo, que aquí ya cambiamos la dirección de la corriente, ¿sí? Por eso, al cambiar la dirección de la corriente, este signo menos desaparece. Y 2 por 68 ohms.
Y esto es igual al potencial de B, ya no es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es despejar, de tal forma que nos quede la ecuación de esta forma. Entonces nos queda potencial de A menos potencial de B, que lo jalamos desde aquí para el otro lado, es igual a esto, negado, o el inverso aditivo de esto. Entonces, como ya conocemos cuánto vale I1 e I2, ojo que la corriente 2 ya le cambié la dirección, por lo tanto es positiva ahora. Entonces sabemos que I1 va a ser multiplicado, son 43.96 multiplicado amperios, ¿verdad? Multiplicado por 33 más 68. Y menos 12. Menos la corriente 2 por 68. Y la corriente 2 vale 16.78 miliamperios positivo. Nos queda menos 8.7 volts. Y esa sería la diferencia potencial entre A y B. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en la otra trayectoria? ¿Qué pasa si en vez de venirnos por donde dibujé la línea azul, ahora nos venimos por donde voy a dibujar la línea rosa de aquí para acá? Vamos a decir que el voltaje AB es igual al voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces, agarramos y partimos de nuevo desde acá. Nos queda voltaje de A y la resistencia de 100 ohmios está interactuando con la corriente 2 y la corriente 1. Entonces, menos la corriente 2 por la resistencia de 100 ohmios, ya no voy a colocar el símbolo de ohmios, más la resistencia 1 por la corriente 1. Ojo que aquí es más, porque este sí no es más, ¿verdad? Y venimos de nuevo y caemos a la resistencia de 220 ohmios. Y con la corriente 2, vemos que es una caída de potencial. Y con la corriente 1, al salir en la trayectoria, tenemos una subida de potencial debido a la corriente 1. Y esto es igual. Y llegamos a caer aquí, al potencial de B. Entonces, despejamos voltaje A menos voltaje B es igual a el inverso aditivo de esto. ¿Sí? Entonces, aquí las corrientes 2 se van a volver positivas. Y la corriente 1 se va a volver negativa. Y nos queda 8.698 volts, que aproxima muy bien a 8, menos 8.7 volts. Nos queda exactamente igual. Bueno, y nos hubiera quedado igual también si lo hubiéramos hecho
por la otra trayectoria. Voy a manchar esto, igual ya no nos sirve. Si nos hubiéramos venido por aquí, por toda esta trayectoria, ¿ve? Esta trayectoria también nos hubiera servido igual. Bueno, ¿tienen alguna duda con esto hasta acá? No. Yo tengo una duda. Si nos Sí. dicen, por ejemplo, el potencial de A respecto de B, ¿eso es VA menos VB o VB menos VA? Cuando te dicen respecto de, Ajá. el final es ese. Por ejemplo, el potencial de A respecto de B es potencial de A menos potencial de B. Ok, gracias. Ajá. Bueno, miren pues, entonces, el siguiente contenido del curso es terminar con hacer ejercicios de circuitos RC, que ya vieron la primera parte. ¿Tienen ahora alguna duda de circuitos RC? Bueno, se voy a tomar captura de pantalla para mandarles esto después. Vamos a agarrar desde aquí. ¿Hay alguna duda con RC? De la teoría o algo así. No, miren, pues la próxima parte ya es un poquito más matemática, ¿no? Si lo quieren ver así, ya tenemos que utilizar cálculo otra vez. Entonces, en vez de ser una sesión de resolución de dudas el viernes, sí me gustaría al menos hacer 2 de estas. Porque sí es un poquito más pesado el contenido. Ya vienen campos magnéticos. Entonces, voy a plantearles de nuevo en Classroom la forma en la que se va a dosificar esta semana que viene. Y si pudieran adelantar de una vez si tienen tiempo, porque yo sé que tienen otros cursos, ¿verdad? Si tienen tiempo, pueden empezar a ver algunos videos de izquierdo de la parte de campos magnéticos, de los que yo voy a poner en Classroom. Hoy mismo les voy a poner la dosificación para la próxima semana. Bueno, si no tienen ninguna duda, ahí estamos mucho. Gracias, profesor. Bueno,